Entérese, pregúntele al alcalde. Un programa de información y participación comunitaria acerca de la gestión administrativa del gobierno Unidos por Charalá. Su opinión es importante para nosotros. Saludo cordial para todos quienes hacen presencia en esta oportunidad, en este espacio que se llama Entérese y pregúntele al alcalde. Un programa de información y participación comunitaria acerca de la gestión administrativa del Gobierno Unidos por Charalá, liderado por el señor alcalde Edilson Arenas Silva. Su opinión es muy importante, así que hoy iniciamos con esta primera sesión, hoy 26 de julio, en la Casa de la Cultura, José Blas Acevedo y Gómez. Así que en esta oportunidad la temática es vías terciarias. Así que en este momento el alcalde Edilson Arenas se pronuncia ante ustedes. Gracias para todos los presentes y gracias y un cordial saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Un cordial saludo a nuestro secretario de Infraestructura, el ingeniero Audi Alexander Nieves, y a los presentes, líderes comunales, sociales que hoy nos acompañan. La temática hoy es amplia, es una temática relacionada con las vías de comunicación, no solamente vías terciarias. Vamos a hablar de vías secundarias y vamos a hablar de vías urbanas. Y al final vamos a tener un espacio para que quien tenga alguna inquietud, que tenga que hablar al respecto, con mucho gusto será atendida su inquietud y trataremos en lo posible de dar la debida respuesta. Ahora bien, para poder, digamos, entrar en materia, explicarles a toda la comunidad charaleña que hoy inicia este programa, lo vamos a hacer cada 8 días, a fin de que la comunidad esté enterada de las diferentes temáticas que se manejan en la administración pública. Como dice el programa, entérese y pregúntele al alcalde. Y cada 8 días vamos a tener un tema diferente. Hoy iniciamos con las vías de comunicación. Dentro de 8 días vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la parte urbanística del municipio de Charalá, todo el proceso que se ha venido dando en tema de planeación, qué es lo que hace esa oficina, el tema del CISBEN, y esa será la temática dentro de 8 días. Como el tema de hoy es vías de comunicación, es importante contextualizar dos importantes componentes, las vías rurales y las vías urbanas. Pero las vías rurales están categorizadas por vías de primer orden, vías de segundo orden y vías de tercer orden, es decir, vías primarias, vías secundarias y vías terciarias. Las vías de primer orden son las vías nacionales, las vías de segundo orden son las vías departamentales y las vías terciarias son las vías municipales, y esta categorización también conlleva a un tema de competencias y responsabilidades. Cuando hablamos en nuestro municipio tenemos en su mayoría las vías de segundo orden, que son las que comunican un municipio con otro, y las vías terciarias son las que nos intercomunican en las diferentes veredas. Vías nacionales en Charalá no tenemos, a excepción de un solo pedacito de vía nacional que queda en el sector del resguardo comunicado con la vereda del Oso. Entonces, en las vías departamentales, y lo empiezo explicando porque la idea es que la comunidad sepa y conozca la gestión que se ha venido haciendo durante mi gobierno durante estos 4 años, y pues también lo que resta en mi periodo como alcalde en lo que hemos adelantado a nivel de proyectos. Cuando hice la administración, la primera estrategia que organicé es el banco de maquinaria. Desafortunadamente teníamos un banco de maquinaria en muy malas condiciones, teníamos una volqueta, aún tenemos una volqueta municipal, un retrocargador y una motoniveladora, todas las 3 máquinas en mal estado. ¿Qué hice? Se logró a través del gobierno departamental recibir en comodato 4 máquinas, que fue una motoniveladora, una retro, una volqueta y una camioneta. Es decir, ahí ya llevamos 7 máquinas, 7. Y el primer año de gobierno, a través del Consejo Municipal, nos autorizaron un préstamo por valor de 1.050 millones de pesos, y ese valor se adquirió
una retrocargadora nueva y un bibliocompactador, que es el que tenemos nosotros actualmente en uso. Ya una vez teníamos, lógicamente, el banco de maquinaria, pues toca organizar toda la operación de la maquinaria. Primero la reparación de la que existe, luego el costo de tener un banco de maquinaria, porque eso conlleva tener usted un costo del combustible, un costo de repuestos y los operadores de las máquinas, porque la línea central de mi programa de gobierno era la reactivación económica, y frente a eso observamos que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una comunidad son las vías de comunicación, y nuestros campesinos también merecen que todos tengamos nuestras vías de comunicación en buen estado, con una dificultad enorme con Charalá, porque Charalá tiene 411 kilómetros de vías terciarias, diferentes a otros municipios aledaños que únicamente cuentan con 80 o 90 kilómetros apenas de vías terciarias, es decir, tenemos 5 veces más de vías por atender que los demás municipios, pero la parte financiera del municipio estaba muy crítica, a tal punto de que los recursos que nos giraban del SGP de la Nación para la vigencia 2020 y 2021 estábamos castigados fiscalmente por eficiencia fiscal y eficiencia administrativa. Es decir, el presupuesto del municipio de Charalá estaba muy por debajo del presupuesto de Ocamonte, del presupuesto del Encino, del presupuesto de Coromoro y demás municipios. Pero al igual, pues, organizamos el banco de maquinaria y el primer año hicimos inversiones, pues lógicamente que hicimos también ahí una jugada importante con el FOMPED, y es lograr nosotros hacer un saneamiento de los pasivos del FOMPED, y nos dio la oportunidad de apalancar algunos recursos que fueron orientados a lo que es el sostenimiento de la maquinaria, hablando de combustible, hablando de repuestos, hablando de operadores y aceites y lubricantes. Eso tiene un presupuesto anual aproximado de 800 millones de pesos. Entonces, al inicio nosotros, ya una vez con el banco de maquinaria, pero antes de eso, pues hicimos nosotros con una contratación de unas horas máquina que fueron orientadas hacia el sector de riachuelo especialmente. Ahí trabajamos, luego inició el banco de maquinaria y luego empezamos a la organización de los proyectos, porque en el municipio de Charalá no había un solo proyecto cuando yo llegué a la alcaldía, no había un solo proyecto ni en vías ni en ninguna otra temática. Entonces, había un tema, digamos, que había que, digamos, hacer gestión tanto en el gobierno nacional, porque existe un sueño nuestro en Charalá, que es algún día ver la vía pavimentada entre el Vitama y Charalá, San Gil. Es un tema que se hablaba y se hablaba, pero realmente recursos no habían asignados. Entonces, con esa vía del Vitama, ya en el año 2020-2021, se hizo gestión ante el gobierno nacional, con el acompañamiento de nuestro gobernador don Mauricio Aguilar y algunos senadores, y se retomó el tema porque hay unos recursos que se podían, digamos, apalancar a través del Pacto Bicentenario, y en el año 2021 se determinó que el cierre financiero de la vía del Vitama de San Gil Charalá tenía un costo de 524 mil millones de pesos, y logramos que en el año 2021 el gobierno nacional, a través de Invías, asignara 324 mil millones de pesos. Inicialmente 310 mil millones de pesos, luego complementaron 324 mil millones de pesos, y en un tiempo de ejecución de 9 años. Entonces, por eso el tema de la vía Vitama-Charalá, que este ya es el segundo año de ejecución, está por anualidades, es decir, que el primer año tiene un recurso aprobado, el segundo año otro, y ya el recurso, por ejemplo, de este año ya fue ejecutado. Nos toca ahora esperar que se inicie el nuevo periodo 2024 para que se continúe la dinámica. Cuando inició este gobierno nacional, pues realmente yo hice gestión ante el exministro de Transporte, el señor Barichara, y luego en Cartagena con la Cumbre de Alcaldes. Yo he venido pidiendo que la ejecución del proyecto de Vitama sea no a 9 años, sino sea 3 o 4 años, para que sea mucho más rápido el efecto. Sin embargo, pues el alcance que se tiene esta obra de la vía Vitama es inicialmente más o menos 42 kilómetros de pavimento, y todo el tema de mantenimiento y mejoramiento de algunos puntos críticos, especialmente el sitio de San Gil Charalá y el sitio de la cantera Charalá, que es lo que hemos venido trabajando desde hace varios meses y que pues ya ha sido ampliamente explicado. En este momento estamos en la expectativa de que el gobierno nos acorte los tiempos de ejecución y que nos asignen los recursos adicionales, porque cuando se hizo el compromiso con las dos gobernaciones, con Boyacá y Santander, había un compromiso por parte de las gobernaciones
de invertir 200.000 millones de pesos, recursos que a la fecha las gobernaciones no nos han asignado todavía al proyecto. Entonces queda la expectativa que se pueda avanzar en esta importante gestión y se logre, ojalá, acortar los tiempos. Entonces, en este momento también había otra dificultad enorme, porque hace unos años se hizo la ejecución de un proyecto, recordemos la pavimentación de la vía San Gil Charalá, pero había un tema que era el saneamiento de la gestión predial, que no ha sido resuelto aún, y que de una u otra manera, como el operador del contrato de esa época fue el departamento de Santander, y la Nación era el contratante del actual contrato, entonces había una diferencia en ese sector. Ya se logró que la Nación asuma toda la competencia del avance del pavimento de Duitama y el departamento resuelva el problema de gestión predial, porque los recursos estaban inicialmente pactados dentro del contrato del departamento, pero los recursos nunca fueron en su mayoría invertidos para la gestión predial y ahí tenemos un problema jurídico. Ahora las vías departamentales. Entonces, uno de los proyectos que nosotros presentamos al departamento de Santander, primero hay que pensar en reactivar la economía con nuestros municipios vecinos. Primero la vía a Confines, que es una vía de orden departamental, la vía a Oiva, que si bien es cierto no es departamental, sí es una vía que es muy importante, muy estratégica para el municipio de Charalá, por cuanto ha sido crítica esa movilidad. Son apenas 23 kilómetros entre Charalá y Oiva, y de Charalá a Límites, que es la parte del enrocado, lo que es Límites con el sector de Barro Blanco y eso, son apenas 11 kilómetros y medio. Si nosotros logramos la conectividad con Confines, ya se logró con la gobernación de Santander, se logró algo muy importante, que fue la aprobación de unos recursos por valor de aproximado de 1.814 millones de pesos, donde la gobernación colocó esos recursos y la alcaldía colocó 100 millones de pesos. Esa obra ya fue ejecutada con un alcance de 1.380 metros, es decir, 1.38 kilómetros, y se tienen los estudios adelantados para otros tramos adicionales. Inclusive estamos en la expectativa si el gobierno departamental nos hace un adicional, y ya están, por ejemplo, definidas los alcances en lo que tiene que ver con el tramo del enrocado de la vía, la parte alta, que son 500 metros. Considero que si esta administración no se alcanza, debe ser uno de los compromisos para el nuevo administrador en continuar y poder tener esa conectividad con Oiva. Con Confines es una vía departamental, estamos en un proceso de presentación y ajuste de un proyecto de pavimentación de por lo menos 2 kilómetros, pues ahí estamos esperando a ver si el gobierno departamental nos echa la manita con ese proyecto. Con la vía Ocamonte, es una vía aunque es corta, tenemos una afectación crítica, y es que el río Taquesa cambió su cauce y está afectando todo el talud que comunica con Ocamonte, el sitio que nosotros conocemos como Chupahuevo. Ahí, sin embargo, ya hice el proyecto, lo presenté a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por valor de 8.700 millones de pesos. La idea es ahí construir unos jarillones, unas pantallas ancladas para todo el tema de proteger el talud, porque aparte del riesgo que tenemos con la conectividad con Ocamonte, tenemos también un posible riesgo con la comunidad de Villa Esperanza. Entonces, pues son recursos que son obras muy cuantiosas que el municipio no tiene cómo invertirles, pero ya se hizo la gestión por parte de la alcaldía, se pararon los estudios y diseños, y ya tiene viabilidad técnica por parte de la unidad de riesgos del año pasado. Estamos esperando que el gobierno nacional nos apoye los recursos, ya tiene aprobación de la mesa departamental también. Entonces es un proyecto que en cualquier momento puede salir y nos ayudaría para mitigar ese riesgo que tenemos y ahí sí poder mejorar la conectividad con Ocamonte por ese sector. Con Coromoro es una vía departamental, ahí tenemos, digamos, de Coromoro dos vías importantes, lo que es la vía Cincelada y lo que es la vía Coromoro como tal. De la vía Coromoro la hemos mantenido en muy buen estado, de la mano con nuestro alcalde de Coromoro, que siempre ha estado muy pendiente, la comunidad de Coromoro también ha estado muy pendiente, con material de reserva, con maquinaria, y pienso que la vía se ha mantenido en buen estado. También, pues, de Coromoro hacia acá se han hecho unas inversiones importantes sobre esa vía. Igual es una de las vías que está priorizada dentro del nuevo gobierno nacional para que le asignen recursos. Entonces ahí observamos nosotros que por la vía Coromoro está trabajando, por la vía Cincelada
La vía cincelada en la Y que comunica digamos, en el punto de la Virgen de Malpaso hacia límites con Cincelada, esos son aproximadamente 4 kilómetros, de los cuales inicialmente pues se lograron aprobar recursos por valor de 5.914 millones de pesos. Esta obra tuvo un alcance de 2.1 kilómetros de vías pavimentadas. Inicialmente se presentó un perfil de proyecto para un alcance de 4 kilómetros, pero la obra como tal no tuvo el alcance inicial por cuanto se tuvieron que hacer unas inversiones relacionadas con las obras de arte, lo que es la cuneta, lo que son las alcantarillas, lo que son los muros de contención, e inclusive hay unos puntos críticos en la ronda que hay que atenderlo a través de otro mecanismo que es la unidad de riesgos. Pero el restante de la vía que falta por pavimentar, ya en vías se solicitó y se radicó el proyecto para ojalá terminar de pavimentar esa vía a Cincelada, porque es muy importante. La vía Cincelada, digamos, Cincelada hacia acá, han venido pavimentando, y ya el gobierno departamental anunció hace unas semanas que estuvo acá en Charalá que aprobaron recursos desde el sitio de Abahondo hasta donde viene el pavimento, que son 2.7 kilómetros. Es decir, esa vía pavimentada de Cincelada al Encino son apenas 8 kilómetros. Quiere decir que esa vía pavimentada queda mucho más cerca ir al Encino por el sector de Cincelada que irnos por el sector que conocemos de la cantera. Eso a nivel de las vías. Por la vía del Encino, ya lo expliqué, que el proyecto de Duitama, Virolín, cantera Charalá, pero también se ha venido trabajando, pues hemos tenido dificultades por cuanto yo explicaba que el punto de la cantera, especialmente hasta el sitio de San Gil, hay unos puntos críticos. Entonces había una diferencia ahí que quién atendía cuál la responsabilidad. Ya hace unas pocas semanas con la gobernación se definió y la Nación, que el departamento le entregó a la Nación nuevamente el manejo de esa vía. Quiere decir que ese tramo de la vía de la cantera a Charalá, esos huecos que observamos cuando pasamos por esa vía, ya debe atenderlos el contratista de Mincivil, porque antes de la gestión no se podía atender, por eso se ha demorado en resanar esos puntos críticos. Inclusive hemos tenido que trabajar de mano con la comunidad en algunas jornadas de trabajo, muchos de ustedes son testigos, pero creemos que ya el siguiente año que se retome el contrato de Mincivil, una de las prioridades que se tiene es precisamente mejorar esos puntos críticos en esos sectores. Ya de la cantera a Virolín y de Virolín al sector de Duitama, todo ese tramo ya tiene extendido material de subbase y ya tiene los estudios y diseños de pavimentación de la vía entre la cantera y el sector de Virolín, que son 14 kilómetros. Entonces, eso a nivel de vías rurales lo estamos trabajando. De vías terciarias que hemos podido avanzar. Aquí recordamos algunas inversiones importantes. Logramos con el Departamento de Prosperidad Social presentar un proyecto, inclusive pues uno allá pues presenta las convocatorias, pedimos para 3 kilómetros, pero el DPS nos aprobó para 1 kilómetro de placahuellas por la vía Riachuelo por valor de 998.124.038 pesos. Esa obra se hizo con recursos 100% nacionales. Ahí el municipio no invirtió un peso, se hizo la gestión y esa obra ya está terminada. Pudimos intervenir unos puntos críticos que teníamos nosotros y ya los hemos resuelto. Y ahí está pues también sobre ese tramo de la vía de Riachuelo se presentó el proyecto para 3 kilómetros, logramos 1, quiere decir que el administrador que venga de turno ya va a contar con los estudios y diseños de los otros 2 kilómetros. Entonces avancemos. Otro de los temas importantes que se vino trabajando en esos sectores, pues había un tema de mucha dificultad, el tema de la vereda Covaría, que inclusive comunica con el sector del Encino, y es que aún existe ahí una zona crítica porque tiene un problema de nivel freático del suelo, es decir, existe un exceso de acumulación de aguas, porque si observamos la topografía, son muy pocos los árboles que existen en las laderas, y toda la cantidad de agua que se recoge desde el camino de Torres, que nosotros conocemos, hasta el sector de Covaría. Entonces hay una acumulación de agua en el sector, y las obras que se hicieron en alguna época, yo recuerdo que hubo un alcalde que invirtió en los recursos en las placahuellas, y desafortunadamente esas placahuellas fallaron. Entonces el siguiente administrador
hizo uso de las pólizas y la aseguradora reconoció de esos 83 millones de pesos. Pero como eran recursos del DPS en su momento, la alcaldía actual, la administración, tenía ya una obligación de invertir en ese mismo sitio los 83 millones de pesos. Pero sabía que al invertir los 83 millones de pesos, a los pocos días me fallaba la obra porque hay un problema de suelos ahí. Entonces, realmente pues entendió la importancia para ese sector, para Covaría, inclusive porque es un paso para Raizal, a través de una prueba de Lobín, o para el Encino. Entonces, nos pusimos la tarea de invertir en una solución definitiva en ese tramo crítico, que era construir precisamente esos muros donde tienen 11 pilotes con una profundidad cada pilote de 7 metros y unas pantallas de 7 metros adicionales para que puedan soportar, digamos, la posibilidad de que se puedan resolver esos puntos críticos. Ahí observamos los muros que se construyeron, eso se ven pues someramente, pero tiene unas profundidades de 7 metros, la cantidad de hierro que tienen esas obras es impresionante. Y más adelante, al igual también se presentó una dificultad y ahí también se construyeron nuevas obras de artes, también 2 alcantarillas de 36 para poder resolver ese tema. Bueno, entonces ya ahí todo el sector, si bien es cierto, nos faltan muchas cosas por intervenir, porque al igual también la naturaleza, y más cuando llueve tanto, pues cada día las lluvias nos afectan las carreteras, pero ahí avanzamos en ese tema. Y también se presentó una dificultad con el puente de Nemisaque. Es un puente que fue construido realmente con una finalidad peatonal y ha sido un uso vehicular porque es la única obra que digamos, un único puente de acceso a Nemisaque. Entonces Nemisaque tenía un embotellamiento, y es que primero por el sector, por la salida con Bagres, con la avenida Bagres, esa vía había sido abandonada más de 20 años, inclusive tanto así que ya no se veía la vía sino eran potreros, y los mismos fincas ya habían cercado inclusive la carretera. Entonces nosotros nos pusimos en la tarea de rehabilitar la vía entre Nemisaque y Bagres, que es una vía fácil. Esos son más de unos 6 kilómetros de distancia, y ahí hicimos cuántas alcantarillas, 10 alcantarillas, construimos 10 alcantarillas, y aún falta todo por hacer, porque de todas maneras por el sector aún faltan hacer algunas obras adicionales, pero nosotros con la preocupación de que de una u otra manera el puente ya lleva varios años de construido, desafortunadamente le hacían mantenimientos pero no revisaban muy bien, y pues yo no tenía ni la idea del estado del puente hasta que alguien pues se percató y nos informó, y a raíz de eso pues pudimos atender nosotros pues un mejoramiento que se le hizo provisional, pero pudimos, digamos, volver a que la comunidad tenga la confianza de poder utilizar el puente mientras se piensa en una solución definitiva, y la definitiva es realmente diseñar y construir un puente vehicular. Sí, yo intenté con el gobierno de Santander, inclusive estuvimos, porque una de las tareas que tenía la ubicación del puente, que está en la cantera, que está allá subutilizado, que está abandonado, reubicarlo en Nemisaque, inclusive la longitud del puente de la cantera es 2 metros más largo que el tramo de Nemisaque, luego encajaría poderlo desarmar y poderlo reubicar en Nemisaque. Pero realmente pues no fue fácil pues hacer esa tarea por temas de recursos, y también la misma gobernación recomendó un puente nuevo, pero ahí estamos. Yo pienso que es otra de las tareas que queda por hacer, poder que Nemisaque, ojalá Dios quiera, tenga su vía de acceso. Sin embargo, pues ahí estamos trabajando, que agradezco, hoy me acompaña aquí Jorge Sánchez, uno de los buenos amigos, que ha estado muy pendiente de ese puente, inclusive nos ha colaborado ahí con ayudar a pintarlo todo. Seguimos. Entonces, con el puente de Nemisaque, como lo explicaba anteriormente, fueron las tareas que se hizo durante esta administración. Estamos nosotros pues ahorita avanzando en
poder intervenir en próximos meses algunos tramos de placahuellas en algunas veredas. Ya tenemos un recurso aprobado por regalías y creemos que vamos a hacer unas intervenciones en las vías rurales en más o menos unas 10 veredas. Y al igual también tenemos un proyecto muy importante que lo estamos, ya tiene estudios y diseños y todo, que es la vía entre Pentegarán y el sector de Tinaga Alto. Y también adelantamos nosotros una gestión con el gobierno departamental para hacerle un mejoramiento a la vía a Confines con recursos del departamento de Santander. Entonces, pues la estrategia pienso que ha funcionado. Hemos mejorado notablemente las vías de nuestro municipio de Charalá, a pesar de las dificultades que se han tenido, porque son 2 años de pandemia que nos retrasó el trabajo, y segundo también el municipio de Charalá castigado fiscalmente por algunas debilidades administrativas y financieras, y el nuevo cambio de gobierno, que hay que reconocer que también nos estancó, porque en este gobierno realmente en lo que lleva no hemos podido conseguir absolutamente nada. Se ha venido hablando de un proyecto que es el tema de los convenios solidarios de juntas de acción comunal para las placahuellas de las veredas. Se hizo un acompañamiento a las diferentes juntas de acción comunal en toda su organización, en cabeza de infraestructura, también apoyado por Carlos Alberto Monsalve y otras personas, y logramos que 36 juntas de acción comunal, casi todas presentaran proyectos al gobierno nacional. Ahí han anunciado que van a invertir 8 billones de pesos en placahuellas en estos 4 años. Ya por parte de Envías aprobaron para 2 veredas, 3 veredas que tenía yo conocimiento en este año, que es una vía en Virolín, otra en la vereda Tapala y otra en el sector de Lomas Laguna. Es lo que se tiene hasta ahora aprobado. Esperamos que antes de que cierre este año y esta vigencia pues tengamos muchas más veredas, y es continuar la dinámica para que pues también nos sigan apoyando con esas importantes obras que se necesitan. Entonces, esos son los avances que se han venido trabajando desde el gobierno municipal. Creemos que hemos cumplido con la tarea. Ahora bien, ahora hablemos de las vías urbanas. Las vías urbanas es un reto bastante duro, porque el municipio de Charalá, digamos, partiendo de los servicios públicos, en el sentido de que tú sabes que por debajo de los pavimentos y los empedrados de las calles están los alcantarillados y está la red de acueducto urbano. Aquí don Eduardo, que me acompaña hoy, sabe y conoce toda la red de servicios públicos, y tenemos una red de alcantarillado sumamente obsoleto. Desde más de 50 años es alcantarillado, si no me equivoco, en Charalá. El del alcantarillado no hay sistema pluvial, es decir, no hay separación entre las aguas lluvias y las aguas residuales. Y los tramos de acueducto urbano, en su mayoría, es digamos, la tubería principal es en cemento todavía, y con otro limitante grande, y es que existe una planta de agua y un solo tanque de almacenamiento y distribución, y otro tanque que está ubicado en los fundadores. ¿Por qué explico eso en la parte de vías? Porque toda esa tubería históricamente se ha venido dañando, se ha venido fracturando, ¿sí? Y pues por debajo del pavimento ya el suelo es muy húmedo, y al ser muy húmedo, con el paso también de las volquetas y los camiones, pues fracturan las baldosas, y eso ha hecho que se acelere el tema crítico de las vías urbanas. Y otro tema crítico acá en Charalá que existe es falta también de compromiso de muchas personas, porque vienen y tramitan el permiso para construir la domiciliaria en la respectiva vivienda, y tienen manos para romper el pavimento y cambiar el tubo, pero no tienen manos para dejar el pavimento en la calidad y las condiciones que debe ser. Y ahí pues nos queda también una debilidad del pavimento, que después, con el paso de los carros, fractura las baldosas y sigue el proceso. Entonces, y también pues sumado también a que existe también por el pueblo, pues es un paso obligado para municipios como El Encino, paso obligado para municipios como Coromoro, para Ocamonte, para Cincelada. Luego también hay un tránsito departamental,
Y ahí pues la cantidad de volquetas, de camiones, y también el paso de material de río que pasan de las mineras a las canteras. Y ahí en ese proceso pues ya el acumulado de muchos años, las vías han venido colapsando. Pero un agravante es el tema del alcantarillado, que lo explicaré en una próxima oportunidad. ¿Por qué el alcantarillado? Porque pues está roto, obsoleto, y no se podía pavimentar si no se cambiaban los tubos. Ya logramos una gestión importante que se hizo porque en el año 2018 dejaron vencer el convenio que había del plan maestro alcantarillado y estaba en riesgo de perderse 11.000 millones de pesos. Logramos nosotros en el año 2020 comprar las servidumbres, recuperar la plata que prácticamente estaba ya para llevarla para otro municipio, y logramos que aparte de los 11.000 salvarlos, conseguir 6.000 millones de pesos más que costaba en su momento el plan maestro alcantarillado, y esa obra ya inició, lleva varios meses, tiempo de ejecución de 2 años, pero muy seguramente ese recurso no va a alcanzar para todo el alcantarillado, porque también vendrá después la PETAR y otras obras adicionales. Pero ahí ya se están interviniendo las vías, y ya pues con el recambio de la tubería se empieza el tema de las vías urbanas. ¿Qué logro alcanzar a hacer antes de irme a esta administración? Ya por regalías conseguimos recursos para pavimentar 3 cuadras, las más críticas. Pues vamos a pavimentar, en próximas semanas empieza el proceso de contratación para 3 cuadras, porque hay que levantarla toda, completa, hay que recambiar la tubería del alcantarillado, la tubería del agua, ponerle una tubería PVC, y hay que hacer todo el tema de compactación del suelo y construir pues las 3 cuadras. ¿Cuáles son? La cuadra ubicada en la calle 25, entre las carreras 12 y 11, la cuadra siguiente a la anexa, y las 2 cuadras, la que inicia en la 24 por la carrera 13 hasta llegar a la calle 23 con carrera 14, es decir, desde la esquina de la Rocola, que nosotros conocemos, a la esquina de Carlos Chinchilla. Esas 2 cuadras se van a levantar y se van a construir, que son las cuadras que están más afectadas. Y yo presenté también un proyecto al DPS para intervenir 17 cuadras adicionales. Esos tramos ya tienen la viabilidad técnica del DPS, e inclusive hace unas semanas también lo radiqué en el gobierno departamental. El día lunes yo tuve una entrevista con el señor gobernador de Santander a ver si antes de que se vaya esta gobernación nos dejen los recursos para pavimentar esos 17 cuadras. ¿Cuáles tramos son los que van en el proyecto? Están todas las cuadras relacionadas con alrededor de la Pícola, ese tramo. Está la cuadra, lo que llamamos Loma Caliente, que eso es la calle 21 hasta la 20, la entrada a su paraíso, está una sector del Matadero, y está el pavimento de la vía al nuevo Colegio Integral en Santos, y está también parte de la vía que comunica a la calle 24 con carrera 12 hasta el barrio Fundadores, y dan la vuelta y llegan nuevamente a la calle 24 con carrera 11. Entonces ya tenemos los estudios, los diseños, está en fase 3, no tenemos los recursos para esas cuadras, pero ya por lo menos el gobernador nos ha manifestado que tiene la buena voluntad de ayudarnos con eso. Entonces aún nos faltan 5 meses de administración, esperamos trabajar hasta el último minuto para poder seguir trabajando. Pues ya me queda también la tarjeta para que la siguiente administración, ya con el alcantarillado recambiado, y se pueda empezar a avanzar en la pavimentación o arreglo de las diferentes vías urbanas, porque en este momento digamos que se está adelantando todo el proceso. Entonces, eso en síntesis es todo lo que hemos venido trabajando a través de las vías terciarias, de las vías secundarias, de las vías urbanas, lo que hemos presentado a nivel de proyectos en la gobernación de Santander, y esperamos también avanzar en otros proyectos. Inclusive en la vía terciaria hay un tema que ahorita, hace pocos días pudimos hacer un convenio solidario con la avenida Medios en el sector de la Pilluela, que ahí pues ha sido un tema donde también la alcaldía aporta los materiales y la comunidad, la mano de obra, se está trabajando en el sector de esa manera.
Esperamos también en los sectores que trabajar de esa manera antes de terminar la administración. Sino que uno de los temas, realmente siempre existe la buena voluntad de trabajar como lo hemos manifestado, como lo hemos hecho. El problema radica en los recursos, porque no es fácil, o sea, Charalá, como estaba financieramente, era muy difícil poder trabajar. Sin embargo, ya este año, de la gestión que se hizo administrativa y fiscal, ya el municipio empezó a recibir premio por eficiencia fiscal administrativa y ya este año recibimos 900 millones de pesos por reconocimiento en la transferencia del SGP, que es el giro que hace el DNP a los municipios. En cambio, el año pasado recibimos 0 pesos y el anterior también 0 pesos. Entonces yo pienso que si la siguiente administración sigue trabajando en la eficiencia fiscal, es decir, en poder culturizar a nuestros paisanos y amigos de que los impuestos se paguen cumplidamente y honestamente, pues el municipio va a tener un crecimiento de sus ingresos y un reconocimiento por parte del DNP. Igual el tema administrativo. La eficiencia administrativa se mide de acuerdo a una certificación que da la Contraloría General de la República, basada en que los gastos de funcionamiento de la alcaldía no pueden superar el 80% de los ingresos propios del municipio. Entonces, observábamos que los gastos de funcionamiento del municipio estaban por encima del 80%. Lo que yo hice fue aumentar los ingresos propios del municipio, que los subimos el año 2019, estaban en 1.419 millones de pesos, y el año pasado lo cerré en 3.300 millones de pesos. O sea, tuvimos un crecimiento de más del 200% sin subir los impuestos, porque lo que hicimos fue nosotros hacer una tarea juiciosa, especialmente con el impuesto de industria y comercio, que muy seguramente algunos comerciantes están molestos conmigo, pero deben entender que mi labor como alcalde municipal precisamente es ser eficiente para que con esa eficiencia entonces podamos invertir recursos. Entonces, en el impuesto, por ejemplo, de industria y comercio, aquí hay una mala práctica, y era que como el impuesto de industria y comercio es una autodeclaración del impuesto, ellos colocaban las cifras que ellos querían a conciencia. Pero yo lo que hice fue cruzar la información con la DIAN, porque ellos, los comerciantes, presentan declaración de ingresos ante la DIAN año por año. Entonces, la declaración de ingresos ante la DIAN era muy por encima de la declaración de ingresos ante el municipio, es decir, no podía ser diferente. Deben declarar la misma cifra que declara ante la DIAN, la tenía que declarar ante el municipio, con una tarifa mínima del 5 por mil. Cuando yo llegué a la alcaldía, el ingreso estaba en la tasa grabada en 8 por mil. El consejo me aceptó bajar el impuesto al 5 por mil. Pero había un problema de formalización, que muchos comerciantes ni siquiera aparecían inscritos como comerciantes, y sin embargo pues estaba el municipio dejando recaudar ese ingreso. Entonces, pues hay tareas que les toca uno como alcalde asumir, pero lo importante es que el municipio fiscalmente sea viable y que sea proporcional también a la serie de responsabilidades y gastos que se tiene. Entonces, pues en resumidas cuentas, es el informe que quería el día de hoy, desde este medio, presentar aquí a la comunidad charaleña, y pues también que ese sea el espacio, como lo hemos manifestado en la emisora, para que se hagan las preguntas, que hayan lugar a hacer, que por ejemplo hay personas que atacan en las redes sociales, usan perfiles falsos, denigran de la administración, denigran del alcalde, y yo pienso que una de las bases fundamentales es la comunicación respetuosa. Y yo soy administrador público de los recursos, como son todos los empleados públicos, y los recursos no son de nosotros, son de toda la comunidad. Y a mí no me incomoda que las personas me pregunten por cualquier contrato, que me pregunten por cualquier costo del contrato, porque para eso somos llamados nosotros, para poder corresponder a la comunidad. Lo que no estoy de acuerdo es que ataquen a las personas en las redes sociales, denigren a las personas en las redes sociales sin ningún tipo de fundamento, porque para eso está la comunicación. Y eso es un espacio muy importante para que, pues, quien tenga una inquietud, una duda sobre algún proceder, algún contrato, me hagan la pregunta.
y yo pues daré la respuesta que considere conveniente en todos los temas. Hoy hablamos de vías, luego las preguntas sobre vías. En 8 días hablaremos de otro tema que serán, por decir, los servicios públicos o el tema urbanístico. Entonces se preguntará sobre el tema urbanístico y de eso se trata. Si a veces en la comunicación se pierde la verdad y es mejor comunicarla, pues, como decimos los amigos, de frente, respetuosamente, y yo como alcalde tengo la responsabilidad de dar la respuesta. Entonces, mil gracias por escucharme en este espacio de la presentación, pero al igual, pues, si alguna inquietud tienen, con mucho gusto. Faltó aclarar quizás en las vías terciarias unas obras que hicimos en el año 2020, aquí recordando la presentación, también recordarles que por la hora invernal tuve muchas dificultades. ¿Dificultades en qué sentido? Dificultades en que Charalá está en medio de 2 ríos, el Táquisa y el Tienta, y los ríos desafortunadamente han venido cambiando los cauces y nos han originado una cantidad de problemas de deslizamientos de tierra y unas afectaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2020, si no me equivoco, los puntos críticos que habían en la vereda Santa Rosa, que no había paso. Allá tuvimos que construir un bosque en la vereda Santa Rosa. El otro punto crítico que se hizo fue en el Chapaleo ahí, que también hay un punto crítico. También nosotros hicimos una importante obra. Ustedes pueden ver cuando van para Riachuelo, porque esa quebrada prácticamente está dejando sin vida. Igual pasaba en la vereda San Cayetano. Allá tuvimos una dificultad, construimos nosotros allá otra obra importante. En la vereda La Falda también lo hicimos. En la vereda Bagres también hicimos intervenciones de esos puntos críticos. Entonces, pienso que la tarea se viene haciendo. Y mejoramos unas conectividades importantes. Mire, yo pienso que es que en esto, a veces se pregunta a uno, bueno, tantos años dejaron pasar unas cosas tan sencillas que la comunidad requería. Logramos la conectividad, por ejemplo, entre la vereda Montefrío y Chonriche. No existía conectividad. Entonces van ahora y ustedes pueden entrar por Montefrío y pueden salir a Chonriche y la vía está en muy buenas condiciones. Antes no se podía ir. Igual, por ejemplo, yo les comunicaba la vía entre Bagres y Numisaque. No había comunicación, ahora hay comunicación. Estamos trabajando ahora en conectar el sector del Goloso, por ejemplo, con la vereda del Salitre, ¿sí? Y estamos avanzando. Pienso que nos falta es un tramo pequeño y es porque un dueño de finca no ha querido dejar pasar la vía. Pero pensaría que todo lo que se trabaja en la conectividad es muy importante. Y ahí estamos, inclusive en el sector de la vereda del Oso, habían 17 familias que no tenían acceso a la carretera. Ahí logramos nosotros, en la vereda del Oso, aperturar ese ramal y se le dio la posibilidad de conectividad a esas veredas. Inclusive en la vereda Las Flores también. En Las Flores también estamos avanzando para un sector importante de la vereda que no tenía conectividad, se ha venido trabajando. Entonces, digamos que hemos hecho lo mejormente posible. Todos los recursos que hemos podido conseguir han sido con un esfuerzo, pero ahí están reflejados en las diferentes obras que hemos presentado el día de hoy. Entonces, la verdad es que los medios de comunicación por su presencia, y si aquí alguien del público desea hacer una pregunta, una anotación, con mucho gusto estaremos dispuestos a escucharlo. Muchas gracias. ¿Alguna persona que quiera hacerle la pregunta al señor alcalde? Vamos con don Jorge Enrique, le va a hacer la pregunta al señor alcalde. Muchas gracias, muy amable. Señor alcalde, o sea, ¿la vía de Numisaque Bagres a la piscina está habilitada o todavía falta? ¿O está habilitada? ¿Se puede transitar? Sí, está habilitada. Esa. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, don Leonardo? Ya, un segundito, vamos acá. Señor alcalde, le escuché de que de pronto a través del departamento también va a haber una coordinación para la reposición de redes, para la pavimentación de unas vías del sector urbano. Mi pregunta es la siguiente: en caso tal de que salga antes de irse el señor alcalde ese proyecto,
¿Se va a coordinar con los que están ejecutando el plan maestro para hacer la reposición de la red de acueducto y alcantarillado antes de pavimentar cualquier vía? Sí, señor, si su merced observa, dentro del avance que tiene el alcantarillado actualmente, esas vías ya se están recambiando la tubería. Y existe también un acuerdo con los ejecutores del plan maestro de alcantarillado para que una vez se ve el tema de los recursos, se le dé prioridad al recambio de esa tubería. Por ejemplo, en las 3 cuadras que nosotros vamos a construir por regalías, que son las que nombré, el contrato va orientado precisamente lo que es la excavación o remoción de la vía, y la empresa contratista, ellos colocan la tubería de alcantarillado y de aguas lluvias, y también Empresa del Pienta coloca la tubería del agua, es decir, para que una de las 3 cuadras queden con tubería nueva, tanto de agua, de alcantarillado y el pavimento nuevo. Señor alcalde, voy a tocar un tema algo álgido, y era en la concesión que de la vía San Gil Charalado y Tama. ¿En qué está ese proyecto? Y bueno, hablando de la vía que comunica de Bagres a Nemisaque, cuando inició el contrato, como en el 2015 creo que se inició por primera vez el contrato ese de la concesión vial, hubo una controversia en el municipio porque algunos decían que no permitían que el tráfico pesado supuestamente entrara al municipio, otros que no, que tenían que hacer un desvío sobre la margen del río Pienta hacia Duitama, sacándolo por ahí por el lado de la Siberia, algo así. Pues la verdad no sé en qué está ese contrato y quisiera saber si usted sabe algo al respecto, un tema. Y el otro era preguntar por un puente que se cambió aquí, un puente que donó para esa época el batallón Caldas, que se envió para la parte de Riachuelo, la parte alta de Riachuelo, y si nosotros, no sé si ese puente está en uso, o de pronto si escuché que se había caído, no sé, o qué hay que hacer con el puente de la cantera para tratarlo y darle viabilidad al puente de Nemisaque, que yo sé que esa es una vía muy importante y requiere de verdad pasar tráfico pesado por ese sector, y el puente que hay pues no asegura esas condiciones. Sí, Laureano, la verdad que digamos, dentro de lo que uno empieza cuando uno empieza a montar el plan de acción, uno parte de un diagnóstico, y todo el costado, especialmente en el costado de lo que se refiere al sector de Nemisaque, Bagres, La Herrerita, inclusive la misma Grima Baja y Grima Alta, no, perdón, la laguna, lo que es la laguna, La Herrerita y Nemisaque, era un sector muy olvidado, muy olvidado. Se puede atender en parte, pero hay mucho por hacer todavía. Hay unos temas que hay que adelantar y trabajar. Es, primero, hay que recambiar el puente que está ubicado sobre la quebrada La Potrera, el puente que está sobre la quebrada La Sanguina, y el puente vehicular de Nemisaque, que hay que construirlo. Inclusive, aunque se han invertido en 10 alcantarillas entre la vía de Nemisaque y Bagres, no es suficiente porque existen otros puntos críticos por resolver. Entonces, cuando me pregunta Jorge Sánchez que la vía sí está habilitada, pero aún le falta todavía complementar algunas obras de arte para que quede pues en mejores condiciones. Es que esa vía no va a ser una vía que va a estar en capacidad actualmente de transitar camiones ni volquetas, porque el puente de Nemisaque no aguanta ese peso, escasitamente aguanta un peso con carros livianos. Sino que yo dejo acá, digamos, planteado el tema, porque es una tarea que hay que continuar, y lo bueno es darle continuidad a las cosas, y puedo trabajar esta última hora, porque si quedan proyectos, ojalá una administración continúe esos proyectos, ¿sí? Que eso es lo que se está haciendo. Y con respecto al tema de la variante que plantea Laureano, eso no ha sido definido todavía. Se ha hablado siempre
del tema del paso por Charalá, pero la variante como tal no está preaprobada por Invías. Tenemos otra pregunta más aquí del caballero. Buenas tardes, señor alcalde. Presidente, buenas tardes. Bien, señor. Doctor alcalde, yo le quería hacer una propuesta. ¿Qué viabilidad habrá de hacer una vía y un arreglo y mejoramiento de la escuela de Carrillo a Carrillo Alto, que la necesitamos, una prioridad de hacer esa vía? Hay mucha gente de la tercera edad arriba y siempre ellos bregan con su mercadito ahí para arriba. Sí, presidente, inclusive hace unos días hablaba con Gustavo Arenas que me estaban planteando eso, y yo le decía, nos toca siempre como comenzar, y es mirar cuál es el mejor diseño que podemos nosotros organizar ahí. Ahí pasa por una quebrada que es la que se acerca a la escuela, hay que mirar por parte de la CAS, porque toda obra, sí, entonces por parte de eso, entonces revisemos todos esos permisos que hay, revisemos el diseño y revisemos qué grado de dificultad tiene o de facilidad. Si hay facilidad para la vía, pues, y lo podemos hacer con la maquinaria del municipio, pues buscaremos la forma de poderla hacer. Si ya la vía requiere, por ejemplo, otro tipo de maquinaria, de pronto una máquina de oruga, alguna cosa, ya es otro manejo diferente. Pero hay que revisar bien el proyecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Allá me levantan la manito. Con mucho gusto le prestamos el micrófono para que haga su pregunta. Buenas tardes, señor alcalde. Alcalde, disculpe, ¿qué presupuesto hay más o menos, por ejemplo, para un trabajo de esos? Perdón, ¿para qué trabajo específicamente? La propuesta que hace el presidente. Ah, correcto. No, igual lo que le decía el presidente, o sea, primero tener definido cuál es el tramo de la vía, cuál es el alcance del proyecto, cuánto cuesta. Nos toca arrancar de cero. Cuando se tengan todos los elementos, si al final, pues digamos, se puede articular un trabajo con la comunidad y con el municipio, lo hacemos. Si el trabajo ya obedece con una mayor complejidad, porque yo conozco el terreno ahí y hay que primero tener el permiso de la CAS, que dice que ya lo tienen ustedes, ¿cierto? Entonces hay que mirar el permiso de la CAS, el trazado de la vía, el acta de concertación con los dueños de los predios para que ellos den el permiso, que son como los 3 elementos, y empezamos el proceso. Es que este sábado va a haber como una jornada de trabajo, ¿sí? Para anchar el camino y para ampliarlo y arreglarlo, ¿sí? ¿Qué posibilidad hay que su merced nos pueda colaborar, digamos, con la máquina o algo, para que sea más fácil y sea más rendimiento del trabajo? Sí, lo mismo que le estaba preguntando al presidente. Yo lo que puedo es inicialmente mandarle al ingeniero para que él me haga un trazado de esa vía, corroboremos los documentos que le estaba diciendo, si están al día y si hay la facilidad de hacerlo con la máquina del municipio, pues apartamos el espacio y lo hacemos. ¿Otra pregunta más? Sí, señor alcalde, nosotros somos de Carrillo Alto, somos los antiguos y necesitamos esa carretera porque nosotros ya somos de la familia alta, de tercera edad, usted me distingue, sí. Y necesitamos el camino. Yo no sé quién sería el que dio permiso de hacer esa cancha sobre un camino real, la señora Pepa, señora Bernardina Pilonieta, ella regaló el pedazo de tierra para la casa, no fue para la cancha, porque hay derecho pasaba el camino real. No sé qué en bruto sería el que dio el permiso de hacer esa cancha entre el camino real. Y hay derecho, nosotros queremos meter nuestra carretera, pues, Dios y la Santísima Virgen y todos los santos benditos y con sus personas y todos los que estamos aquí, los de la vereda de Carrillo, a ver si pueda Dios que subimos esa carretera. Nosotros estamos de acuerdo todos. Y representaciones. Muchas gracias. Sí, de acuerdo, yo lo explicaba ahorita, pero lo público está con el paso a paso. El paso a paso. Entonces yo pienso que revisemos los documentos, la jornada importante que ustedes la realicen y hacer la visita, ingeniero. Para la próxima semana por tarde asignamos un día, van aquí a infraestructura, revisan
la posibilidad del proyecto y como se ha hecho en todas las veredas ha sido lo mismo. Dice un amigo, no por madrugar más, amanecer más temprano. Y con eso ven las cosas. Entonces lo importante es hacer paso a paso. Aquí el señor va a hacer otra pregunta nuevamente. Señor alcalde, ahí está la cancha. ¿Qué beneficios tiene la escuela y qué beneficios tiene la comunidad? Porque está la cancha hecha en más o menos por donde va a pasar la carretera. ¿Hay posibilidad de pasar la carretera derecho? Sí, en la misma elaboración del proyecto pues vamos a encontrar nosotros esos elementos. Entonces, bueno, si la cancha, digamos, de la escuela es una limitante y el terreno aparece como escuela, no se puede pasar una carretera. Tocaba buscar otra alternativa diferente a ver si pudiesen por algún lado de la escuela habilitar alguna vía. Yo conozco el terreno ahí y de pronto hay algunas alternativas diferentes, porque nos centramos nosotros en que sea únicamente por la cancha, van a haber dificultades y es un tema de nunca resolverse, pero busquemos otras salidas, ¿sí? Que es lo que yo siempre he dicho, busquemos alternativas desde que haya buena voluntad de la comunidad, que sé que lo hay, ¿cierto? Y si alguien del predio, por ejemplo, requiere que se pase la vía, pues se busca la forma de cómo conciliar con esa persona para que dé el permiso también y se hace en el trazado. Por eso le pregunto el trazado, que va a un ingeniero de vías, que ellos tienen pues el conocimiento más técnico para eso. Sí, debemos que se haga la visita y el estudio técnico y ahí sí le doy las conclusiones. Pero referencia a la buena voluntad existe de parte mía. Otra preguntita aquí para el señor alcalde. Bueno, más que una pregunta, el señor alcalde ha hecho una buena lista de obras que se han realizado y ahí pues se muestra la gestión de gobierno. Eso es gobierno y aplaudo que ojalá el próximo alcalde que llegue a ejercer el gobierno, valga la redundancia, de Charalá, tome las tareas que quedan inconclusas. Eso es gobernar, porque es que hoy en día, como el alcalde que estaba me cae mal, pues entonces dejémosle eso allá que en el abandono, y resulta que los presupuestos que están invertidos ahí son de todos los municipios, y esa es una de las razones, creo yo, por las cuales los municipios no avanzan. De verdad, pues, quiero resaltar, y usted sabe la amistad que tenemos como compañeros de mucho tiempo, es el trabajo que usted ha realizado por el municipio, y yo siempre he dicho, los que no somos de Charalá queremos más a Charalá que los que son nacidos en Charalá. Entonces nos damos a la tarea de verdad de hacer ese trabajo, de sacarlo adelante y de mirar desde nuestros espacios cómo podemos contribuir para que esas labores se realicen con mayor efectividad y Charalá crezca. Si crece Charalá, si crece la administración, pues crecemos todos porque es un beneficio común. Y por lo demás, pues no. Seguimos aquí en las tareas y en lo que haya que aportar, aportaremos para el beneficio de todos los municipios. Y hago una invitación en este momento a todas las personas en donde tengan intenciones de hacer trazos viales para que de voluntad y de manera conjunta con la alcaldía se pongan de acuerdo para que abran esas vías. Eso es desarrollo. Se van a beneficiar los dueños de los predios y se benefician los transeúntes, o sea, toda la comunidad recibe un beneficio. Los dueños de los predios porque va a tomar un valor agregado el predio, y los transeúntes porque tienen una manera más fácil de sacar sus artículos de la vereda donde se encuentren. Entonces, pues muchas gracias por todo, por la invitación, y aquí seguimos colaborando en lo que está a nuestro alcance. Listo, Laureano. Y algo importante que usted tocó, Laureano, mire, a veces es que no nos ponemos de acuerdo con las cosas. O a veces vemos las cosas imposibles y nos frenamos por cualquier obstáculo. Y en eso, por ejemplo, hay que buscar salidas, a veces no en el tiempo que uno quisiera. Yo quisiera como alcalde en los 4 años haber podido resolver muchos problemas que inclusive uno de candidato, uno la ve fácil decirle lo voy a resolver.
pero cuando ya están en el puesto, todos los procedimientos que tiene que hacer uno son muy complejos, y a veces uno observa que el mismo Estado se encargó de poner tanta norma para tanta cosa, y uno con la obligación como alcalde de cumplirla, porque al no cumplirla están los contradictorios políticos pendientes en qué se equivoca el alcalde para una vez denunciarlo. Entonces, a veces tiene que ser muy cuidadoso. Y a veces yo me pregunto cuántos años han pasado. Y esas obras se pudieron haber hecho hace muchos años. Esa ramal que hablamos de la parte de Carrillo Alto, ¿cuántos años yo llevo escuchando el proyecto? ¿Cierto? Muchos años. Muchos años. Pero lo que yo digo, me quedan 5 meses, muy seguramente, si me es fácil, le meto el hombro. El único tema que yo le anticipo y les digo a ustedes, que puede tener un poco de demora y hay que tramitarlo legalmente, es que el paso de la quebrada, el que tiene que ver al lado de la escuela, hay que diseñar un bus culver ahí, y ese diseño hay que presentarlo a la CAS, es de procedimiento. Subsanado ese tema del paso de la quebrada, yo creo que el paso por lo de la escuela es buscarle una salida que yo más o menos la tengo analizada, y después cuando vaya a la vereda le puedo decir más o menos por dónde, si es viable. Pero el tramo, el tema más demorado es el permiso con la CAS. Si le saca rápido, no hay problema. Usted cómo mete una máquina, usted ahí pasando por la quebrada. El solo hecho de pasarse la máquina por la quebrada, ya le meten a usted una sanción en la corporación. Pero eso no va a ser un impedimento. Lo que digo es, vamos a avanzar. Inclusive la próxima semana les hace la visita y empezamos el procedimiento de la corporación. Yo mismo les ayudo para que el procedimiento sea rápido, y les ayudaremos también, ingeniero, para diseñar nosotros el bus culver que toca construir inicialmente, porque el planchón que tienen ahí ustedes inicialmente, actualmente, no soporta tráfico alguno, como se quiere tener, ¿sí o no? Entonces, trabajémoslo de esa manera, ¿verdad? Y no hay problema. Si yo no alcanzo como alcalde, seguramente, por lo menos avanzamos en lo que más podamos, no perdemos tiempo, y seguramente el siguiente administrador no puede decir que no puede, porque ya están los permisos otorgados y los diseños establecidos. Cosa que mi alcaldía no encontré nada cuando llegué. Yo tuviera ya un trazo definido, un estudio de diseño, ya era mucho más fácil. Este año, por ejemplo, estoy esperando que me llegue una plata del FOMPET, que creía que me llegaba antes de junio 30, pero al parecer puede llegar a fin de año. Y esa es una plata importante. Si yo tuviese ya los estudios y diseños y los permisos, con seguridad que dejamos al menos contratado o la plata menos asignada para esa obra. Es para decirles a ustedes que de mí existe la buena voluntad, pero hagámoslo de esa manera, de verdad que avanzamos. Entonces, me aprecio por ustedes y por el sector de la vereda Carrillo, pues que les tengo, y a toda la comunidad chaleña. Miren ustedes, por ejemplo, el tema de la vía La Cantera La Peñuela, ahí detrás de la casa de don Bernardo Niño. Eso subían apenas motocicletas, ahí no subían carros, y ahí le metimos el hombro poco a poco, y ya logramos ampliar nosotros esa vía, ya mejoramos las curvas, y esas familias que estaban ahí prácticamente embotelladas en ese sector, ya tienen una vía de acceso. Y ahora vamos a trabajar nosotros. Ustedes recuerdan el sector de La Peñuela, lo difícil que hay, porque hay una laja que inclusive no se pueden pasar vehículos. Sin embargo, pues significa que estamos trabajando con la comunidad, y seguramente en no más de un mes o mes y medio ya la vía mejora. Y ellos tuvieron la paciencia, igual que van a tener ustedes, y las cosas se avanzaron, ¿de acuerdo? Entonces, trabajémoslo de esa manera. Entérese y pregúntele al alcalde. Tenemos otra preguntita más de acá, por parte de Gustavo. Gracias. Es que lo de la escuela, según informaciones, ahorita no hay como unos 5 niños ahí, creo que el año entrante no hay ninguno. Entonces ahí hay como una especie de facilidad, ¿no?, para eso. Lo otro, alcalde, es el puentecito que yo le he comentado
para allá, para un sector que también hay unas familias que se benefician, es que no sé cómo es que llama la quebrada esa, la quebrada, la Pontedora se llama, ¿cierto? Sí, esa, que es también muy necesario, ese puente ahí, que se benefician ahí unas familias también. Y realmente ahí crece la quebrada y se hacen unos puentes ahí de guagua y crece la quebrada y la agua la lleva. Entonces toca hacer algo como mejor. Correcto. No, pues aprovechamos, Gustavo, la visita que vamos de una semana que entra y miramos ambos temas. Entérese y pregúntele al alcalde. Muy buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo va el proyecto del tramo de la placa huella del sector de La Chapa. Bueno, ese sector de La Chapa forma parte del proyecto que comenté del tema de regalías. ¿Cómo funcionan regalías? Dirá, pero ¿por qué explica el alcalde de esa manera? Es que es importante saber cuál es la fuente de recursos y la fuente de financiamiento. Cuando se trata de buscar recursos a través de la mesa de regalías, que es el Sistema General de Regalías, lo que se hace inicialmente, como todo en lo público, es la planeación del proyecto. Y la planeación del proyecto se llama intervención de vías terciarias, placas huellas. Primero se conoce la consultoría de los estudios, de los diseños, porque si sea una simple placa huella que uno la ve simple, eso lleva todo un diseño, lleva en el diseño el estudio de suelos, para que no se cometa el error que se ha hecho históricamente de construir obras en suelos críticos o con posibles fallas. Entonces, regalías exige el estudio de suelos, el diseño arquitectónico, el estudio estructural que se hace y se lleva eso a la mesa de regalías. Ya lo llevamos a la mesa de regalías, se hicieron unas observaciones al proyecto, estamos en la etapa de subsanaciones. Una vez hemos pasado al tema de subsanaciones y tenemos la viabilidad técnica, se hace el proceso contractual. Es posible en este tiempo 100%. ¿Alguna otra persona desea hacer una pregunta? Vamos por allá. Señor alcalde, buenas tardes, mucho gusto, Luis Niño. Ahí tocando el tema del camino hacia Carrillo Alto, doctor, ¿qué posibilidades de pronto de fijar una fecha o que el doctor diga acá los integrantes de Carrillo, ahí uno tiene los documentos, entonces para decir, revisar esos documentos, el permiso de la calle está, entonces revisarlo como para darle un poquito de celeridad de pronto, teniendo en cuenta pues que ya estamos en la recta final en su mandato, y ya que usted tiene pues el buen corazón de querer apoyar a la vereda, entonces de pronto para fijar como la visita, revisar los papeles que incluso acá están de momento para no, digamos, fijar otra fecha, entonces una vez como para poderlo revisar, doctor. Bueno, ahí en la visita hay que mirar 3 elementos importantes. La parte documental, la que su merced está diciendo. Entonces se va a revisar la parte documental, qué tiene y qué le hace falta. 2, hay que, en el recorrido que hace el ingeniero, que me está confirmando que iría el próximo miércoles, o sea, de hoy en 8 días. Entonces apartamos un espacio en la mañana y él va a recorrer, va a georreferenciar cuál es el tramo de la vía y cuál, pues, normalmente lo que se busca es que sea el tramo que tenga menos pendientes y menos afectaciones pues a los predios, pero como hay un tema del paso de la vertiente, entonces hay que diseñar el trazo de la vía y también hay que hacer el diseño del bosculver o del puente que hay que construir a la entrada. Porque así yo sé que existe ya un planchón, pero si por ejemplo el paso no se puede por la escuela, porque usted sabe que las escuelas tienen sus propias escrituras y sus propios usos de suelo, entonces, y una afectación en una cancha así, pues
pues sea lo que sea, y es una obra construida con recursos públicos, entonces va a decir, ¿por qué van a destruir una obra que estaba hecha? Pero si hay otra, posible que no haya otra posibilidad para poder acceder a ese tramo de vía, pues se busca esa posibilidad, y en el sitio donde considera que es el tramo, ahí se diseña la, digamos, la estructura que se va a hacer. ¿Por qué? Porque la CAS va a pedir eso. La CAS pide, cuando uno solicita la intervención de causas, pide la obra que se va a hacer y el diseño de la vía. Eso no es que sea en otro mundo, es cuestión de unos días, y en la misma visita se toma la información, ellos nos ayudan con el diseño aquí de infraestructura, y ustedes, cualquiera de ustedes, pues, nos ayudan en el acompañamiento de la gestión para que vea que el tema está avanzando, ¿vale? Y lo trabajamos así. Siete y media de la mañana ahí en la Pontezuela, en la escuela. 7:30 de la mañana. Doctor, como tenemos una jornada de trabajo para ese siguiente sábado, deberíamos de aplicarlo para ese día y hacíamos toda la vuelta, pero con eso se limpia para que van a medir de las medidas que necesitan. ¿Pero cuándo es la jornada de trabajo? ¿Este sábado? La teníamos para el 5, pero si quiere pagámosla para antes, el miércoles antes, y se hace toda la vuelta de una vez el día completo ahí. Yo pienso que una idea que ustedes bien, hagan la jornada este sábado. Sí, haga. Y para cuando vayan el miércoles ya ustedes tengan más o menos despejado el terreno. No, es que tenemos las jornadas para el siguiente sábado, que el señor alcalde dice que manda al funcionario, pues hagamos la jornada para el miércoles toda. No, mejor dejen la jornada para este sábado ya, el que es ese fin de semana, y ya solamente lo que hagan es el miércoles el recorrido. Listo. Sí, bueno. Más fácil, porque entonces se convierte en una jornada únicamente y no se hace lo importante que es el recorrido. ¿Alguna persona desea hacer otra pregunta? Veo que no. Entérese y pregúntele, señor alcalde. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Están completamente ya satisfechos con todas las respuestas que les ha dado el señor alcalde. Muchísimas gracias. Miguel, gracias. Aquí aprecio que está Morocho, que es un líder allá del sector de Oso Paraíso, y él ha venido también pidiendo un apoyo para el tema del acceso al barrio. Ya tranquilo, a Morocho, que estamos haciendo lo que hablamos, una oportunidad, a ver si conseguimos los materiales por cuenta de la alcaldía, y ustedes como comunidad nos ayudan con la mano de obra en este tramo que ya está identificado. Muy buenas tardes, doctor. Sí, doctor, vengo porque ayer el aguacero que cayó, no podemos entrar ya por ese sector, ya ningún carro quiere entrar al barrio, porque el pozo del alcantarillado ya se destapó todo y se hizo un roto muy grande, y le han echado cualquier cantidad de materiales, y allá están abajo en la 20, en el reductor de velocidad, para que lo recojan, porque ayer no había ni espacio, no había ni paso por la 20 tampoco, porque todo lo que se echen ahí va a parar allá. Y venía eso, doctor, porque sinceramente me tiene preocupado, porque ya no tenemos acceso sino por el otro lado, pero también como hicieron la obra que están haciendo, eso también no es que esté muy bonito el paso, entonces venía a ver si podía hablar con usted, doctor, sobre eso. No, tranquilo, usted mañana mismo pasa por mi oficina y revisamos a ver cómo está el tema de la medición y el cálculo de las cantidades y de los materiales, y me toca de la forma que le dije a ustedes, la alcaldía compra los materiales y ustedes allá como nos ayudan con la mano de obra y avanzamos en algunos metros, que es lo más crítico. Usted sabe, doctor, que la comunidad había pasado una carta diciéndole que nosotros nos sometíamos a hacer la mano de obra no calificada y que usted nos pudiera colaborar con los materiales. Nosotros estamos decididos a lo que nos toque, y si nos toca lo que sea, lo hacemos, porque sinceramente ya no podemos seguir así, y usted conoce cómo es el estado de la vía, de la entrada, y ya nadie quiere ir a hacer un viajecito allá porque le pegan los carros por debajo, y no, es que ya no se puede entrar, de verdad, doctor. Tranquilo, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya con eso le damos terminación nosotros al programa del día de hoy. Les agradezco a quienes
nos han acompañado, qué bueno que las comunidades se hagan presentes, qué bueno que las comunidades pregunten, que las comunidades sugieran, porque de eso se trata, ¿sí? De que las cosas queden pues con la mayor claridad posible y así trabajando de la mano, dialogando las cosas, buscando soluciones, uno puede explicar como alcalde del por qué sí o el por qué no. Pero eso, mire, no crea, conmigo en las cosas. Y el paso a paso hay que hallarlo, no es algo imposible. Y yo sé que aquí en la administración, con el equipo que tengo, esos temas los podemos resolver y los podemos avanzar. Muchas gracias a todos y me despido aquí también a través de este medio de comunicación, de Char TV, de todos los medios de comunicación acá de los municipios de Charalá, en nuestra emisora Charalá Estéreo también, de ese radio que sé que también pues está conectado y que pues todos estos temas hoy fue de días, mañana también tengamos la posibilidad de escuchar qué está pasando con el acueducto urbano, en qué hemos invertido la plata de la empresa de servicios públicos Aguas del Pienta, qué es el tema del alcantarillado, cuál es el tema del manejo de los residuos sólidos, qué pasa con la planta de compostaje, qué ha venido pasando con los problemas de urbanismo de Charalá, porque realmente es un tema que lo dejo aquí sobre la mesa, pero muy preocupante para Charalá, la forma en que hicieron una serie de loteos, de urbanizaciones, de disponibilidad de servicios públicos sin tener servicios públicos, y ahora tienen dificultades para construir porque no tienen servicio de agua o no tienen servicio de alcantarillado. Entonces voy a explicarles, si tienen ustedes a bien, en un capítulo que se llame urbanismo, conozcan la norma, por qué y qué es lo que se pide frente a una licencia de construcción, conozcan, por ejemplo, el tema de las limitaciones con respecto al no construir en zonas de quebradas, ley 99 de 1993, no construir en las franjas de las vías, ley 1228 del año 2008, es importante mirar todas esas franjas. Yo no me he inventado las leyes existen, y cuando asumí el rol de alcalde, a mí me tocó jurar, cumplir y hacer cumplir las normas, y ese es mi papel. Entonces es bueno que todos lo hagamos dentro de la norma y no tenemos ninguna dificultad, ni los que están administrando, ni tampoco la comunidad. Muchas gracias y a todos un feliz día. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Recordarles que de hoy en 8 días nuevamente estaremos acá en la Casa de la Cultura, nuevamente con el señor alcalde. Más adelante les estaremos informando cuál va a ser el tema principal para dentro de 8 días. Y también estaremos invitándolos por el servicio de perifoneo para recordarles de hoy en 8 días nuevamente, si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes acá presentes. Muchas gracias. Entérese, pregúntele al alcalde, un programa de información y participación comunitaria acerca de la gestión administrativa del gobierno Unidos por Charalá. Su opinión es importante para nosotros.